Nos encontramos en ANACEI 2025 con el ex ministro de Economía, José Salardi. Ministro, hoy día en la exposición se tocó mucho el tema del déficit de vivienda. ¿Qué debe hacer el Estado para bajar la brecha de vivienda que tenemos en el Perú? No se habla de mucho de 1.900.000, el déficit de vivienda es muy grande, y entonces, ¿cuántas viviendas se debería construir al año para poder bajar esa brecha que tenemos? Sí, muy bien lo han señalado, son cerca de 1.9 millones a 2 millones de déficit que tenemos entre el componente cuantitativo y cualitativo de vivienda. Generamos 49.000 desde el lado formal año a año y tenemos generándose año a año una demanda insatisfecha de cerca de 100.000. Y además del déficit, si queremos atacarlo, digamos, solamente el cuantitativo, por dar un ejemplo, que son más de 500.000 viviendas, si eso lo quisiéramos cerrar en 10 años, con la generación de demanda insatisfecha, más lo que generamos anualmente, tenemos que desarrollar 200.000 viviendas anuales en promedio. Uno dice, es una tarea compleja, sí, pero yo creo que hay que gestionarla y es clave que el próximo gobierno se trancen políticas claras de afrontar realmente el cierre de este déficit, que lo que va a hacer es traer beneficios poderosos para el país en múltiples aspectos, ¿no? Para la economía y sobre todo para la población, obviamente, porque tener vivienda formal de calidad, con los servicios públicos adecuados y poder acompañar ello es vital para tener una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Ya que hablamos de un sector que genera el 9.6% que se mostró hoy en al PBI nacional, ¿por qué no darle la relevancia que merece ese sector creando políticas de vivienda desde el Estado? ¿No? Por ejemplo, vemos en los partidos políticos, en las campañas, en el plan de gobierno, no aparece las propuestas sobre el tema de vivienda. Sí, no, yo creo que va a ser urgente que en estos planes de gobierno se ponga el debate. Hoy día lo que hemos tratado de hacer un esfuerzo importante con CODI para plantear medidas y soluciones para fortalecer todas las debilidades que tenemos hoy día al frente. Yo creo que es una ruta muy interesante la que se ha propuesto hoy, que coge todas las esferas del fortalecimiento institucional, de una mejor promoción adecuada de la vivienda social, tener la parte financiera también, buscar un desarrollo sostenible desde el lado urbano. O sea, son varias aristas que hay que abordarlas. Aquí están las propuestas y yo creo que aquel gobierno, aquel propuesta, digamos, de los partidos en campaña que propongan ir en el próximo quinquenio hacia un cierre habitacional en el tema del déficit, va a creo tener réditos importantes y como te digo, va a apuntalar mucho más el crecimiento del país, ¿no? Y también, ministro, ¿cómo se podría destrabar esta aprobación de los planes de desarrollo urbano, por ejemplo, en la zona de Huaral? Hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Transportes, por otro lado, y por otro lado el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se podría resolver ese tema para que el plan de desarrollo urbano, que es directamente beneficioso para la población de Chancay y Huaral, sea aprobado y que también traiga más desarrollo formal, ya que en este sector, al no aprobarse un plan de desarrollo urbano, se genera mucha informalidad en los desarrollos de proyectos inmobiliarios? Yo más que enfocarle, esa zona es particularmente compleja porque ya tenemos el puerto y como siempre la inversión privada llegó antes y el Estado llegó después. Pero si tú ves los planes de desarrollo urbano en general en el Perú, solamente los municipios que tienen esa responsabilidad, el 9% nada más tiene un plan de desarrollo y habrá que ver también la calidad de ese plan. Entonces, yo sí sería un poco más radical. Yo creo que así como en el tema de agua la municipalización de los servicios ha fracasado, yo creo que en estos temas también no hay capacidades y la posibilidad de dar respuesta a este tipo de instrumentos que tienen que ser bien elaborados. Una medida disruptiva en ese sentido sería replantear que nuevamente el Ministerio tome esa responsabilidad y que se encargue realmente de hacerlo de manera ordenada y eficiente. Otra en corto plazo, se acaba de aprobar servicios por impuestos. Yo creo que también el sector privado puede entrar a ayudar con buenos técnicos a hacer los planes de desarrollo urbano de las municipalidades para que tenga un enfoque distinto y evitar este tipo de peleas. O sea, hay que buscar realmente cuál es el objetivo de lo que se quiere con una visión estratégica más amplia, ¿no? En el caso de Chancay hemos visto estas diferencias que se dieron entre cómo debería ser un poco hacia dónde apuntar el desarrollo urbano y lo concreto es que sigue pasando el tiempo y no tenemos las obras que se requieren para maximizar un puerto que progresivamente va a ir incrementando la capacidad de movimiento de carga. Entonces, y en ese momento, bueno, todavía tenemos un poco una indefinición importante allí y también la ejecución de los proyectos requeridos para que se cierren las brechas de servicios que tienen que darse esa zona, ¿no? Y, ministro, también coméntanos un poquito de cuál va a ser el impacto del megapuerto de Chancay cuando entre en operatividad al 100%. Sabemos que estamos en la primera etapa, ya genera un ingreso muy importante al fisco, que son aproximadamente 500 millones, pero en su opinión, al mediano y al largo plazo, ¿cuál va a ser el impacto del megapuerto de Chancay que tenemos? No, en general, digamos, en la costa peruana, en los puertos es una de las infraestructuras que mejor hemos avanzado en el Perú, ¿no? Yo a veces retrocedo en el tiempo
Y si te ubicas en los 90, exportábamos menos de 3.000 millones de dólares, ¿no? Ni siquiera en los 90, a inicio del 2000, ¿no? Menos de 3.000 millones de dólares y no teníamos ningún agroapórtico en el Callao, ¿no? Entonces ahora tú vas después de 25 años y tienes un movimiento de exportaciones de 80.000 millones, más de 60.000 millones aprox de importaciones, y tienes una cantidad de agroapórticos impresionante y el puerto sigue creciendo. Y eso se ha replicado en varias zonas del país. Tienes Paita, tienes Salaberry, tienes el tema de Chancay como puerto privado, vas más hacia el sur, tienes el caso de San Martín, ¿no? El primer puerto de San Martín, tienes Matarani, tienes próximamente Marcona por ejecutarse, y también se van a sumar Chimbote y se va a sumar Hilo. O sea, es importante que haya cada vez más oferta portuaria que es netamente con inversión privada, que no le cuesta al Estado la inversión ahí, el Estado simplemente regula ese sector, pero permite que se fomenten las inversiones y las ampliaciones de puertos, que tienen que hacer de manera oportuna también para acompañar el desarrollo de todo el comercio internacional que vamos generando por la potencialidad que hay multisectorial en el Perú. Digamos, incluso eso estaba en riesgo porque hasta hace poco tiempo atrás la ley de puertos ponía un candado, que las infraestructuras solamente, las concesiones para los puertos podían ir hasta 30 años. Felizmente se rompió esa discriminación que tenían estas inversiones y también se podían hasta 60 años como las demás APPs multisectoriales que hay en el país, y con eso tú tienes más potencial para seguir avanzando, previendo cómo va a ser la demanda futura, adelantar las inversiones y estar con la disponibilidad para evitar cuellos de botella. Ejemplo, el aeropuerto también fue avanzando muy bien, fue en un momento, digamos, la estrella en América Latina y quizás en el mundo, pero de un momento a otro no se liberaron los terrenos, no se tenía el momento, no se hizo la inversión en el momento de repente que se debía hacer, y llegamos a un cuello de botella fuerte con una congestión del aeropuerto. Ya se hizo la nueva obra, se amplió bien y tenemos nuevamente un buen aeropuerto, pero hay que evitar que esas situaciones se repitan en el país tomando previsiones del caso, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Ha sido un gusto. Gracias. Listo. Listo.